No suelo ser una persona asustadiza, absorbida por diversas historias espeluznantes. Siempre he creído que todos los fenómenos que parecen sobrenaturales tienen explicaciones perfectamente racionales. Hasta hace poco, eso era lo que pensaba, pero esta primavera todo cambió, y cambió radicalmente. En mi ciudad natal, la primavera suele traer consigo mucha lluvia y días fríos, pero a pesar del mal tiempo, mi estado de ánimo era excelente porque mi hermana venía a visitarme. Preparé una pequeña tarta para la cena. No nos veíamos desde hacía 2 semanas, acababa de regresar de un viaje. Sentadas cómodamente en el sofá, escuchaba las historias de mi hermana, llenas de diferentes impresiones. Con el paso del tiempo, se acercaba la medianoche, y mi hermana se preparaba para regresar a casa. No vivía lejos, pero su esposo comenzó a preocuparse y la llamaba para que volviera. Decidí acompañarla cuando llegó su esposo. Solo tenía que sacar la basura que se había acumulado mientras preparaba la cena. Vivo en el 3er piso de un edificio de 9 pisos desde hace 2 años. Hay un conducto de basura en el edificio, pero no funciona, lo cerraron antes de que me mudara. Así que tengo que sacar la basura al contenedor que está en la calle, justo afuera de la casa. Nos despedimos rápidamente porque hacía frío en la calle y me dirigí directamente a casa. Subiendo las escaleras hacia mi apartamento, de repente me detuve. Recuerdos de este día, de sensaciones y pensamientos, parpadeaban en mi mente, sellados en aquellos minutos. Pero incluso ahora no podía entender qué me hizo quedarme paralizada en el lugar. A mi alrededor reinaba un silencio total, la atmósfera y la temperatura eran familiares. Había subido estos escalones miles de veces y nunca había prestado atención a nada. Tal vez eso fue lo que desencadenó mi reflejo de detenerme. Mi visión periférica captó algo nuevo, algo inusual en medio del entorno familiar. Mis dedos jugueteaban nerviosamente con las llaves en mi mano mientras permanecía allí, indecisa sobre si darme la vuelta o no. La luz se reflejaba en las paredes, iluminando el gris del concreto y el suelo parpadeante. Pero en la esquina envuelta en oscuridad, parecía que alguien estaba de pie. Mis ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, instantáneamente distinguieron el contorno de una figura en la esquina. Supuse que era un hombre de espaldas a mí. Podía distinguir sus contornos y parte de su silueta. Era un hombre alto, ligeramente encorvado. Al principio pensé que era simplemente un drogadicto, un rostro pálido como un lienzo, cabello enredado y una delgadez poco natural. Mi primer pensamiento fue que era un drogadicto inmerso en una alucinación, adoptando una postura tan extraña. Para verlo mejor, tuve que alejarme unos pasos. Lo hice, y ahora me arrepiento de eso todos los días. Estaba de pie inmóvil, y eso de inmediato me pareció antinatural, ni siquiera había un ligero balanceo. Sus brazos colgaban, y al verlos, una ola de horror me invadió. El brazo era anormalmente largo, con una palma de un color grisáceo blanco y dedos muy extrañamente largos. El brazo colgaba sin vida, y la figura, como una estatua, se quedó inmóvil. El desconocido se quedó congelado en una posición extraña, todavía no podía ver claramente su rostro, pero su perfil me pareció horrible. El rostro era muy largo y pálido en la penumbra, como tela. Lo miré fijamente durante unos segundos, y luego me invadió una ola de frío. En su rostro no había nariz. Vi el perfil donde debería estar la nariz, pero no estaba, ninguna protuberancia, solo una superficie lisa. No vi boca ni ojos tampoco. En lugar de la nariz, había una oscura depresión, y solo cuando la lógica comenzó a fallar, me invadió el horror. Y luego mi mirada cayó sobre sus pies, descalzos. ¿Cómo podía estar descalzo si afuera hacía frío en primavera? De miedo, me quedé paralizada como una estatua. Fueron los pies inusuales, esos blancos, tan largos como los brazos, los que me hicieron sentir horror. Eran tan pálidos como el resto del cuerpo, pero con dedos alargados, parecidos a las manos. Una longitud increíble en los pies. Me tambaleé al ver esa figura inmóvil, y durante unos segundos perdí la capacidad de moverme.
Simplemente me quedé parada mirando a la alta figura pálida con extremidades antinaturales, congelada e incorpórea. Solo sabía una cosa, no era un drogadicto, ni siquiera era humano. En algún momento me sacudí de mi estupor y comencé a retroceder hacia mi puerta, mirando fijamente a esa horrible criatura. De repente, giró la cabeza hacia mí. Ahora podía ver su rostro completamente, alargado, pálido, sin nariz ni indicio alguno de cómo respiraba. Lo que pensé que eran ojos resultaron ser solo dos enormes cavidades negras, como cuencas, sumidas en la oscuridad. Había una pequeña boca también. Me estaba mirando, aunque en sus ojos no había nada que ver. Esta criatura me estaba estudiando, girando la cabeza tan bruscamente como ella misma. La alta figura se volvió hacia mí, abriendo lentamente su pequeña boca y emitiendo un sonido prolongado y chirriante. Fue una exhalación, baja y ronca, muy silenciosa. En pánico, finalmente logré controlar los ataques de pánico y corrí hacia mi puerta. En momentos de estrés agudo, el tiempo parece estirarse hasta el infinito. Sentía que nunca podría abrir mi puerta, que la llave nunca giraría en la cerradura, y que no entraría en mi apartamento. Los latidos de mi corazón resonaban tan fuerte en mis oídos como si enormes pisadas golpearan el suelo, creando un sonido rítmico pero aterrador. La puerta comenzó a ceder y entré en mi casa. Mi miedo era tan intenso que cerré la puerta tan rápido que accidentalmente me golpeé el dedo con el pomo y caí al suelo, acurrucándome en el rincón junto al umbral. Mi puerta era fuerte, pero parecía sentir la proximidad de lo desconocido. Se acercaba a mí, sabía que estaba aquí, y no podía entender por qué no corría hacia el dormitorio o la cocina, por qué me quedaba tendida en el suelo escuchando ese horrible sonido. La criatura se detuvo justo frente a mi puerta. Un silencio se apoderó del lugar. Estaba parado allí, y luego comenzó a girar el pomo lentamente y casi sin hacer ruido, levantándolo y bajándolo una y otra vez, con cada movimiento más intenso. Después de un minuto, el pomo ya temblaba constantemente y la puerta golpeaba. Me apreté la cabeza contra las rodillas, tapándome los oídos con las manos y grité. Ya no recuerdo qué estaba gritando, pero la criatura detuvo sus acciones y en la habitación reinó el silencio, solo por unos segundos, pero permanecí inmóvil, incapaz de escuchar algo más allá de la puerta. Luego me levanté lentamente, me acerqué a la puerta y escuché. Nada. No me atrevía a mirar por la mirilla, estaba asustada. Recordé cómo la criatura estaba parada silenciosa y quieta en la esquina, en total oscuridad. Luego me dirigí a la cocina, encendí la luz y me senté en una silla, temblando de miedo como un conejo, me serví una taza de té. En ese momento, me faltaba alcohol fuerte para calmarme, simplemente me quedé sentada, tratando de entender lo que había sucedido. Mi lógica asustada se negaba a proporcionar una versión digna de lo que había visto. No sabía qué hacer, simplemente fui a mi habitación y me acosté en la cama. Después de esa horrible situación, ni siquiera pensaba en dormir. Simplemente yacía allí, pensando, pero no podía librarme de la sensación de peligro. Aunque todo parecía haber pasado y estaba a salvo en casa, la ansiedad seguía aumentando. La sensación de una presencia invisible me llenaba de pánico y miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, la luz de la calle la iluminaba lo suficiente. ¿Qué estaba mal? ¿La habitación? ¿La ventana? ¿Los rincones? ¿La ventana o más allá de la ventana? ¿Qué había fuera de la ventana? Salté como si me hubiera alcanzado un rayo, me acerqué lentamente, miré cuidadosamente para que no me vieran en el marco. Justo enfrente de mí, estaba una figura mirándome con sus ojos sin fondo. Esta criatura me miraba directamente a los ojos. Un sudor pegajoso atravesó todo mi cuerpo. Abrió la boca, anormalmente pequeña, emitiendo un sonido que no podía escuchar. No podía dejar de mirar, de huir. El miedo finalmente paralizó todo mi cuerpo. Y luego la figura retrocedió, y su boca se curvó en algo parecido a una sonrisa, más bien, a una mueca. No había nada en su boca, la misma vacuidad que en sus ojos, negra y alquitranada.
Esta mueca solo decía una cosa: él me veía a través. Me había encontrado, y no podía esconderme. Retrocedí y salté hacia la cama. Pánico, estaba en pánico. ¿Teléfono? Necesitaba llamar a alguien, necesitaba pedir ayuda. ¿La policía? ¿Un hospital psiquiátrico? ¿Ambulancia? Sí, ambulancia. Sí, la única ambulancia que no llamaría a los paramédicos y realmente sería útil era mi hermana y su esposo. Me meto frenéticamente la mano en el bolsillo de mis pantalones de casa, pero no está el móvil, claro, está en la cocina, donde lo dejé antes de salir un momento con mi hermana a sacar la basura. Me incorporo de golpe, miro hacia la ventana y salgo al oscuro pasillo. La puerta del salón está abierta. Iluminando la habitación, camino hacia la cocina. Ahí está, el teléfono está sobre la mesa. Llamo. Silencio. No sorprende, son las 2 de la madrugada. Marco de nuevo, timbres, comienzo a escuchar accidentalmente algún ruido desde el dormitorio. Dominada por el horror, camino lentamente por el pasillo. Ahí está, el umbral iluminado de la puerta del salón. Volteo la cabeza hacia ese escaso haz de luz y me paralizo, dejando caer el teléfono de mis manos. Ahí, justo detrás de la puerta del balcón, estaba él, parado y observando. Veo una especie de maliciosa sonrisa. Él está ahí, apoyándose con manos huesudas en la puerta del balcón. Quise gritar, pero el miedo me dejó sin voz, y no sé qué habría pasado después. Pero el sepulcral silencio del horror fue roto por el timbre. Desde la pantalla, sonreía la foto de mi hermana. Ese instante fue suficiente para romper mi parálisis de pánico. Tomé el teléfono y salí corriendo en dirección opuesta. Entré en el baño. Finalmente contesté la llamada. Mi hermana decía algo con miedo. No entendía lo que decía, quería gritar, pero no podía articular más que: hola, ven rápido, él ya está en el balcón, va a entrar aquí, me llevará. Después de esas palabras, me abrumó la histeria, salvaje y descontrolada. Solamente lloraba en el teléfono, en algún lugar lejano, como en otra realidad. En ese momento, el esposo de mi hermana gritaba algo por teléfono: ¿quién es? ¿Dónde está ahora? Pero todo eso estaba lejos, y yo estaba aquí, escondida en la cabina de la ducha. Un clic de la puerta del balcón abriéndose. Él estaba aquí, y venía hacia mí. Mi llanto fue interrumpido por el grito salvaje de mi hermana. En ningún caso cuelgues, ella gritaba. Estamos yendo. Activa el altavoz y habla con nosotros. Seguí sus simples instrucciones. Ahora no estaba sola verbalmente. Y mientras tanto, mi oído captó un sonido distante, pero tan familiar, el chapoteo húmedo en el suelo, repugnante y aterrador. No recuerdo qué me decía mi hermana ni qué respondía yo. Solo recuerdo mi auténtico terror y los pasos que se acercaban. Se detuvo justo detrás de la puerta. El silencio era enloquecedor. Y minutos después noté el lento movimiento del picaporte. Me preparé para que rompiera la puerta, pero de repente la luz se apagó. Quise gritar, pero solo pude quedarme paralizada. Lo único que me separaba de la oscuridad total era la pantalla del teléfono con la sonriente foto de mi hermana. Le susurraba lo que estaba sucediendo y lo asustada que estaba. Intentaba tranquilizarme, pero su voz fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Y luego rasguñó y emitió un sonido prolongado. En ese crujido bajo y escalofriante había tanta malicia, tanto horror y algo inhumano. Y también, algún tipo de vacío. El sonido venía como de un abismo. Rasguñaba y rasguñaba, giraba el picaporte e intentaba abrir la puerta. Y luego todo se calmó y mi teléfono se apagó de repente. La oscuridad espesa me engulló. No veía ni oía nada, ni un solo sonido. Me acurruqué en un rincón y, al menos así me pareció, dejé de respirar. En esa oscuridad infernal, en ese silencio inimaginable, escuché el sonido del metal golpeando el suelo. Era el picaporte de la puerta. Era el fin. Ya no había nada que me protegiera de él.
Ahora me espera algo mucho más aterrador que la simple muerte. Su mirada en mi alma me hizo comprender una sola cosa: vino por ella. No quiere mi vida. Quiere mi alma. Mi corazón latía frenéticamente, la sangre golpeaba en mis sienes. Tenía calor en la nuca, pero todo mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Volví a escuchar ese crujido prolongado. El crujido de la puerta. Y entonces, como me pareció, vi una sonrisa y unas cuencas vacías justo frente a mí. Pero en ese momento perdí el conocimiento, el calor en la nuca se intensificó, mi corazón latía tan fuerte, llenando todo mi ser, y simplemente me desmayé. Cuando volví en mí, había una luz deslumbrante a mi alrededor. Me pareció ridículamente imposible. Había gente por todas partes, mi hermana estaba sentada cerca. En la puerta había un hombre con uniforme de policía. Estaba hablando con el esposo de mi hermana, desde la habitación contigua se oían las voces apagadas de algunos hombres más. Resultó que eran otros 2 policías. Según me contaron, mi hermana y su esposo, cuando les llamé, entendieron de inmediato que algo malo había sucedido. Salieron corriendo a ayudarme. A medida que se movían y hablaban entrecortadamente, si eso se puede llamar así, comenzaron a darse cuenta de que no era solo alguien quien había entrado en mi casa, comprendieron que algo terrible estaba sucediendo en mi apartamento. Apenas se subieron al auto, el esposo de mi hermana llamó a la policía, diciendo que alguien se había metido en mi casa. Llegaron casi al mismo tiempo. La policía apenas tuvo tiempo de nada, cuando se acercaron a la puerta, notaron algunas huellas húmedas. Pensaron que era nieve, pero resultó ser algún tipo de aceite. No tuvieron que lidiar mucho con la puerta, mi hermana tiene una llave. Cuando entraron en mi casa, estaba oscuro y silencioso. Me llamaron, silencio. Comenzaron a revisar las habitaciones, mi hermana entró al baño y encendió la luz. Yo estaba sentada junto a la pared inconsciente. Me sacaron y llevaron a la habitación, empezaron a revisar el apartamento. El balcón estaba abierto, de él venía la misma cadena de huellas aceitosas. En el baño el picaporte estaba arrancado. La puerta estaba en la misma sustancia. En el balcón ya no había más huellas, ninguna. Donde había ido, no estaba claro. Probablemente regresó por donde vino, siguiendo sus propias huellas. Bajo la ventana del dormitorio, donde lo vi parado, había un gran charco de esa viscosa sustancia aceitosa. Los expertos tomaron una muestra de esta composición. Resultó ser una extraña mezcla, con una gran cantidad de resina. No entendí mucho, ni quería. Ese mismo día me fui del apartamento. Sé que nunca volveré allí. Lo puse en venta. Ahora vivo con mi hermana. No puedo estar sola, tengo miedo de todo, no sé qué hacer. Han pasado varios meses. Nunca he dormido sin luz. Las cortinas siempre están cerradas herméticamente. Estoy esperando por él. Sé que al ver el alma, la toma. Sobreviví, lo asusté. Pero ¿cuánto tiempo estaré a salvo? ¿Y si vuelve? ¿Y si me encuentra? No sé qué hacer a continuación. No sé dónde me esperan esas cuencas vacías, el túnel hacia el abismo, la sonrisa infernal y los huesudos dedos de longitud desmesurada. ¿Sigo viviendo? O tal vez simplemente estoy sobreviviendo.